Todo indica que en efecto mayo es la recta final para lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio y esto hace que las pláticas, las negociaciones vayan contrarreloj en las reuniones que sostienen esta y la próxima semana a nivel ministerial los tres países socios. Pero la pregunta y lo que diversos sectores, desde el sector agrícola o los propios automotrices se preguntan es si el apuro, si la presa, si el hacer o tratar de cerrar una negociación al vapor va a implicar hacer sacrificios o lograr lo que nadie quería, que era tener un tratado que no deje satisfechos a todas las partes, particularmente a la mexicana. Estoy aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas declaraciones que nos sitúen en el contexto de la discusión para regresar aquí a nuestro foro a analizar qué puede pasar y cuáles los riesgos de la negociación del TLC en las próximas 2 semanas. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus críticas, sus puntos de vista. Y ahora sí, si me acompaña, vamos rápido a hacer este corte para iniciar inmediatamente después nuestro debate de hoy. México, Estados Unidos y Canadá negocian contrarreloj un principio de acuerdo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio antes de que concluya este mes, dado que su postergación implicaría incertidumbre para los tiempos que marca su ratificación al actual Congreso mexicano y el de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales mexicanas en julio y legislativas en noviembre próximo en Estados Unidos. Estados Unidos ha dado muestras de tener ahora prisa por concluir la renegociación ante los cambios electorales en ambos países, a la vez que también el gobierno mexicano confía en contar con este acuerdo antes de las elecciones del 1 de julio, pero persisten diferencias en las negociaciones. Esta semana en Washington se reanudaron las pláticas a nivel ministerial sobre el TLC, en las que México presentó una contrapropuesta sobre las reglas de origen que fue discutida en la reunión. Pero Estados Unidos rechazó la propuesta de México en contenido regional automotriz que proponía elevar de un 62.5% al 70% en el contenido regional de los autos como respuesta a la demanda del vecino del norte, Estados Unidos, que pide un 75%. A pesar de lo anterior, autoridades de Estados Unidos, Canadá y México dijeron que las negociaciones en cuanto a las reglas para el sector automotriz han tenido un gran avance. La canciller canadiense Chrystia Freeland dijo que había mantenido conversaciones buenas y constructivas con el equipo de Estados Unidos y que las discusiones se centraron en las reglas de origen para autos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que fue una discusión conceptual, dado que tienen que cubrir toda la agenda sobre cómo organizar toda la empresa, por lo que no entraron a las especificaciones de cómo México está presentando una contrapropuesta para elementos de la industria automotriz. Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la propuesta de Estados Unidos no es factible y no ayuda a mejorar la competitividad de la industria. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, indicó que la industria colaboró sustantivamente en la propuesta y que se encuentran satisfechos por las decisiones adoptadas. A pesar de la premura para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empresarios y agropecuarios mexicanos descartan que la prisa le gane al contenido. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Mayo, desde luego, va a ser un mes clave para el futuro del TLC por los tiempos electorales y las condiciones para poder ratificarlo en los congresos de los tres países, pero particularmente por las implicaciones que tiene la elección presidencial en México el 1 de julio y, por supuesto, también la renovación del Congreso estadounidense en noviembre. Estos dos momentos de cambio político marcan en buena medida el movimiento y la obligación, la necesidad, en todo caso lo que ha acelerado a los gobiernos de los tres países, ahora particularmente Estados Unidos, por empujar el TLC y sacarlo este mes, porque si no perdería la posibilidad de sacarlo en fast track, como el mandato del propio acuerdo comercial le permitiría de su país. Estamos seguramente cerca de conocer qué va a pasar con el TLC, aunque, como decía la ministra, la canciller de Canadá, no pueden nadie poner ni hora ni día, ni poder hacer una precisión al respecto. Sin embargo, una de las preguntas que flota en el aire, como le decía, es ¿y si un cierre al vapor va a implicar sacrificios de último momento, ceder y, en definitiva, pues lo que nadie quería, un tratado
que no sea satisfactorio para todos. Demian Sánchez, como todos los miércoles, un placer tenerte aquí. Pepe, muchas gracias. Especialista en asuntos de políticas públicas y con quien más ya hemos discutido el TLC. De acuerdo. Ya traemos monitoreo. Pero ya estamos en la etapa definitoria, entonces es un muy buen momento para concretar. Sí, ¿verdad? Y Raúl Gutiérrez, de Comexi. José. Muchas gracias, Raúl, por aceptar venir. Al contrario, gracias por la invitación y gracias, Damián, también por compartir este espacio. Un placer. Pues si quieren, abramos con quizá el peor escenario. Y el peor escenario quizá sería que si no se concreta en este mes de mayo, Estados Unidos o el presidente Trump no tenga ya aliciente para decir, bueno, pues entonces mantengamos o dejemos la negociación para después y lo rompa. Parece que es el menos probable. De acuerdo, pero me gustaría dar dos pasos atrás y creo que el peor escenario ya lo evitamos. El peor escenario era el que se vislumbraba hace tan solo 3-4 meses, donde Trump decía, tal como pasó con el acuerdo con Irán nuclear, el acuerdo de París climático, que un buen día diga, señores, muchas gracias. Afortunadamente toda la retórica, todo el discurso que está saliendo de Estados Unidos es que sí parece haber un interés genuino y tienen prisa, y entonces ahorita me imagino discutiremos los detalles de la negociación, pero lo más importante es que el escenario catastrófico de que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio, este no lo ves. Yo ya lo veo difícil. Que el escenario de que no salga en mayo y entonces Trump diga, pues esto ya no me interesa, ese no lo ves. No, yo creo que si acaso se empantanaría la cosa, entonces Trump perdería el fast track, la posibilidad de negociarlo rápido. Se renovaría el gobierno en México, se renovaría el Congreso en Estados Unidos, las negociaciones se patearían para el próximo año y estaríamos en un periodo ciertamente de incertidumbre donde las inversiones siguen detenidas, el dólar el peso sigue sufriendo contra el dólar. Yo creo que ese es el peor escenario ahorita, incertidumbre. Pero de que diga no lo sacamos en mayo y al otro diga mejor ya saben que estos 8 meses de negociaciones no valieron la pena. O sea, ya lo peor es irte hasta 2019 y mantener más de un año la incertidumbre en los mercados financieros. Y el peor escenario, y yo creo también es parte de la razón por cual Estados Unidos tiene mucha prisa, es que gane Andrés Manuel López Obrador y que él llegue con nuevas ideas que quiera negociar. Sabemos, él por ejemplo ha dicho que quiere autosuficiencia en el sector agropecuario. Entonces que él llegue con nuevas demandas a la mesa y que tengan que volver a empezar. Entonces yo creo que eso sería el riesgo, que empecemos casi de cero, un nuevo equipo negociador de la parte mexicana, y sería algo que alargue mucho el origen. No sé si estés de acuerdo con Demian o no. Pues sí, mira, por un lado, ¿estás de acuerdo con que exista o no esa probabilidad de que si no sale en mayo, entonces bye? O que el peor que está viendo Demian hasta ahora es incertidumbre. Yo coincido con el tema. El 19. José Damián, yo coincido plenamente con el tema de la incertidumbre. Recordemos ahorita que también Donald Trump pues ha usado muchas veces este tratado para posicionar intereses de Estados Unidos más allá de buscar justamente el crecimiento regional. Pero yo creo que el peor escenario, y sin el ánimo de ser alarmista ni mucho menos, todavía no lo hemos vivido. Y es que Donald Trump ha repetido en reiteradas ocasiones pues esta necesidad de usar los intereses de los connacionales como moneda de cambio para posicionar intereses dentro del TLC. Como ejemplo de ello podríamos mencionar, bueno, el pago del supuesto muro fronterizo, ¿no? Y también los impuestos que se darían a través de las remesas para la consolidación de ese ¿Tú crees que a esta altura reviviría algo que parece ya enterrado? Yo sinceramente no lo daría por muerto, porque a final de cuentas es una situación que le ha ganado popularidad a Trump dentro de los sectores más conservadores del electorado norteamericano. Recordemos que a final de cuentas ese fue el discurso que lo llevó a la Casa Blanca, a final de cuentas. Entonces, si bien es cierto de que se puede establecer un periodo de incertidumbre económica para los tres países, yo creo que una situación que no debemos dejar de lado es el tema de la preocupación de la comunidad migrante, que juega dentro de esta negociación, que muchas veces puede ser usado como moneda de cambio para posicionar intereses de Estados Unidos y que lleva a México a ceder ante otras situaciones. Ese es el tema más alarmante que yo veo en un largo plazo. Y también el tema de la incertidumbre, pues recordemos que incluso se llegó a decir que las negociaciones pueden alargarse incluso hasta 2019. ¿No? En este afán de modernizar plenamente el TLC. Que yo sinceramente el tema de la modernización, por como lo plantea Donald Trump, pues se me hace la desaparición completa del Tratado de Libre Comercio, más allá de atender áreas de oportunidad muy específicas, como es el caso de la industria automotriz, como es el caso del sector agropecuario, el tema de la propiedad intelectual, en fin, todos esos temas que a final de cuentas se traducen en mejorar la economía de los tres países. A Raúl pone sobre la mesa migración, Dreamers,
migrantes como moneda de cambio, pero también están poniendo en esta recta final el tema salarios. De acuerdo. ¿Cuál de los dos te parece que pueda ser un recurso utilizable para cerrar la negociación en caso de que lo veas? Yo creo que se va a centrar la discusión y se ha estado centrando en el tema de los salarios y en el tema de las reglas de origen. También parece que las peticiones por el famoso sunset clause de que se tendría que ratificar el tratado cada 5 años, ya no las veo tan fuertes del lado de Estados Unidos. Yo sí veo que ya se están centrando un poco más en la negociación de los temas específicos y efectivamente el del salario. Y el del salario lo están metiendo de una forma inteligente, es decir, los autos van a tener que tener el 40% de contenido de países que tienen un salario mayor a $16 por hora, que eso obviamente no incluye a México. Y entonces ya no son cosas que parecen proteccionistas de decir el 40% tiene que venir de Estados Unidos, que eso es donde creo que se empantanaban más las discusiones. Ahora lo están metiendo por acá. Desafortunadamente yo sí veo que México puede acabar cediendo en esas dos cosas del sector automotriz, en la parte del salario y en la parte del contenido regional, porque a todas luces no tener el Tratado de Libre Comercio es peor a tener estas dos cosas. Y quizás si logramos negociar que quiten la famosa sunset clause y esa la eliminen, pues a lo mejor sí sería deseable y sería lo que va a hacer México, yo creo, aceptar estas dos. Pero ojo, porque ahí hay una cosa que me llama la atención y es, a ver, hay una propuesta de México sobre el sector automotriz que ya la presentaron en Washington, que era subir de 62 a 70 el porcentaje de componentes regionales. Y desfasado en 10 años, además. Y desfasado en 10 años. Y la otra, el tema salarial, la pregunta o lo que se desprende de las declaraciones de la industria automotriz mexicana es, a ver, ¿y es viable para nosotros? O sea, México puede cumplir con esos $16 del 40% de componentes regionales en los coches que fabrica y manda a Estados Unidos, o es una manera, digamos en el fondo de reequilibrar, en todo caso, o ¿cómo le podemos llamar? Quitar las asimetrías o las ventajas comparativas del comercio internacional. Pues recordemos que la industria automotriz también se manifestó abiertamente en contra de este tipo de medidas, ¿no? Toda vez que perjudicaba toda la cadena de valor y la producción en México. En ese sentido, pues habría que ver cuáles serían las respuestas de la industria automotriz ante este sector o ante esta proposición de México también. Bueno, a ver, por lo pronto la industria automotriz mexicana, por supuesto dice que no, no, a ver, no me gustan, ¿eh? Claro, y nunca lo va a aceptar. El problema es que Estados Unidos llega con su VAT a las negociaciones, o bueno, llega con un amigo grandote atrás con un VAT y dice, bueno, vamos a negociar, ¿no te parece? Recuerda que aquí tengo a mi amiguito. Y entonces el tema de los Dreamers, el tema de el muro, todas estas cosas, pues bueno, ¿no quieres? O simplemente gritarte el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, como México llegó a la negociación un poco timorato y diciendo, pues voy a defender lo que pueda y todo, y nunca llegó realmente a pedir cosas que eran importantes para nosotros, como por ejemplo que dejaran que el autotransporte mexicano finalmente sí entre a Estados Unidos, que el atún, que haya más movilidad de profesionistas en la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como no llegamos nosotros con peticiones, la negociación es, pues te quiero quitar 10 cosas, y México dice, bueno, estas 5 por favor no, porque son muy importantes, bueno, te quito las otras 5. Si hubiéramos nosotros desde el principio metido peticiones, pudiéramos negociar algo mejor. Negociación a contrarreloj del TLC, pero nadie puede decir si finalmente se cumplirá la expectativa de que concluya en mayo, ni qué día, y por supuesto mucho menos a qué hora. Y la pregunta antes de irnos al corte es si eso se produce, si se llega a un acuerdo, ¿será un buen acuerdo como el que ha buscado México y con el que ha defendido sus posiciones desde que comenzó esta negociación? Pues, Raúl. Pues mira, yo creo que hay que partir de una verdad muy palpable, ¿no? El contexto en el cual se está desarrollando ahorita la coyuntura que abarca la relación trilateral no es la misma que la que fue en el 94. A final de cuentas tenemos un TLC que, si bien es cierto tiene grandes áreas de oportunidad, también requiere que se revise justamente para optimizar las condiciones y la calidad de vida en las tres sociedades. La región más dinámica del mundo la componen Estados Unidos y México.
bajo ese ánimo, pues hay que buscar los mecanismos que también surtan efectos positivos para Estados Unidos. Yo no creo que Donald Trump y más allá de Donald Trump, su propio gabinete, es más, los propios gobernadores de los estados se sumarían a una realidad donde el TLC con México no existiera, porque recordemos que para muchos estados fronterizos el principal socio comercial es México. No, bueno, Entonces, pero vaya, hasta ahí más o menos todos hay consenso. Pero la pregunta es, a ver, un TLC que incluyera el 16% de la parte salarial, el 40% de incorporar en la producción regional, o subir las reglas de origen hasta 70%, ¿nos conviene o no nos conviene? pues hasta ¿Abonaría a un buen TLC o a un mal TLC? yo creo que por las prisas que se está llevando a cabo, considero que eso llevaría a un mal TLC. Debilitaría también a la industria mexicana, ¿no? Debilitaría también o posicionaría más allá de las implicaciones comerciales en torno a México. Yo consideraría que, o bueno, podríamos poner en consideración que sentaría un precedente de cómo negociar con México otro tipo de temas, ¿sí? En donde México pues podría ceder en algunos puntos que pueden ser muy importantes para la estabilidad de su nación y con tal de mantener al vecino del norte feliz y contento, como es lo que hemos visto a lo largo de estas negociaciones o como se ha visto a lo largo desde que llegó Donald Trump a la presidencia, la respuesta tan timorata del gobierno mexicano, el llevar una política exterior reactiva más que activa por una cuestión de tuitazos. Entonces, todo este tipo de escenarios, por cómo se está articulando la renegociación del Telecan, al menos en esos términos, sería un mal acuerdo para México porque debilitaría su industria, restaría capacidades salariales para los mexicanos y no fomentaría la creación de fuentes de empleo, que es lo más importante en el tratado. No sé si coincidas, Demian, Sí. de que los riesgos, más allá, digamos, de lo que pueda ser escandaloso, también existen en un mal acuerdo, y si estas dos cláusulas llevarían a él, y por supuesto, si aceptarlo, digamos, que dice Raúl, pone sobre la mesa, es si debilitaría nuestra imagen como negociadores. A mí me gustaría agregar dos matices. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, en general, aun si aceptamos estas cosas, va a ser un buen acuerdo. No va a ser tan bueno como nos hubiera gustado si aceptamos O sea, este par de tenerlo. cosas. O sea, Tenerlo, tu tema es ese tenerlo, instrumento per se. dejar atrás la incertidumbre, poder ya decir, bueno, nos salvamos, no, nos llevamos 2 que 3 golpes, pero eso yo creo que eso sería un buen acuerdo. Y segundo, en la lógica del gobierno de Enrique Peña Nieto, eso sería un fabuloso acuerdo, porque lo han golpeado tanto por esta posición timorata contra Estados Unidos, que si puede llegar y decir, bueno, salvamos el Tratado de Libre Comercio, lo puede hacer en plena campaña electoral, yo creo que ellos sí consideran en su cálculo político que sería un gran positivo. Y están pensando, estoy seguro, que sería algo que impulse a su candidato del PRI. ¿Y lo ven? ¿Lo creen? No lo creo, ¿Ustedes qué no opinan? lo creo, pero yo No estoy lo seguro creo. que el gobierno así lo está Confía calculando. en que ese puede ser un Y elemento. entonces, dado que el Tratado de Libre Comercio en general es bueno, sí, seguramente vamos a ceder en un par de cosas. Dado que en general es bueno y dado que el gobierno le urge una victoria política, yo creo que vamos a acabar aceptando cosas que no nos gustaron, aunque en el balance final sí diremos, pues qué bueno que se logró. Y también tomemos en consideración Raúl. que no solamente le importa al gobierno de México, también el gobierno de Estados Unidos pues está ávido de que se solucione por lo menos esta situación, ¿no? Donde muchos gobernadores pues le han plantado cara a Donald Trump y le han dicho, oye, si tú cortas o si tú pones en riesgo la relación que tenemos con México en ámbitos comerciales, nos pasas a dar en la torre a nuestra industria, nuestras fuentes de trabajo. Entonces, el crecimiento también para Estados Unidos debilitaría. Hay que tomar en cuenta que el propio TLC genera 6 millones de empleos directos para Estados Unidos. Entonces, eso Donald Trump y su equipo me gustaría pensar que su equipo de campaña y su equipo de la Casa Blanca están perfectamente conscientes de eso. ¿Y por qué digo equipo de campaña? Porque eso es como se ha manejado. Parece que está eternamente en una... Además, yo de veras me pregunto, sin ser un experto del proceso electoral norteamericano, pero a ver, ¿puede llegar Donald Trump a las elecciones de noviembre y decir, a ver, ya no salimos del cambio climático, ya no salimos de acuerdo nuclear con Irán, no salimos del TTP y ahora también se sumó el TLC, pues ¿con qué va a llegar? No, a él le urge llegar con esto. Necesita victorias. Recordemos que el muro también pues, no ha podido avanzar. Los Dreamers lo detuvo la Corte. Y entonces yo creo que sí necesita victorias. Y ellos nunca se meten a la materia técnica. Con que ellos digan, acabamos la renegociación y logramos que México cediera en varias cosas, yo creo que sí se puede... Pero es un triunfo. Es un triunfo para él, que es lo que más le interesa, coincido. Raúl.
Coincido también, o sea, el escenario que se está planteando por las prisas electorales, tanto en un país como en otro, pues está suscitando que se lleve a cabo un acuerdo comercial. Yo no me atrevería a llamarlo como bueno, porque tiene todavía muchos matices en donde México podría salir perjudicado, ¿sí? El sector agropecuario me parece que no se está atendiendo con la misma seriedad y fue uno de los grandes problemas que incitó el TLC o las graves crisis del 94. Ese es otro punto. El sector agropecuario ya salió los líderes del sector a decir, oigan, justo a advertir sobre los peligros de hacer una negociación express y las consecuencias que puede tener para el agro mexicano. Y ahí meto también el otro factor que lo mencionaban ustedes hace un rato y es el factor si llegara a ganar López Obrador y las posiciones que ha tenido respecto del tema de la autosuficiencia alimentaria. ¿Sí realmente es un peligro? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿es un peligro para el futuro del TLC? Pues para el libre comercio en la región. Entonces, si el López Obrador llega al gobierno y llega con manteniendo esta retórica, que seguramente lo hará, de la autosuficiencia alimentaria, puede que Estados Unidos siga con estas peticiones de cerrar por temporalidad la exportación de algunos productos mexicanos. López Obrador diga, perfecto, entonces yo voy a hacer lo mismo con el maíz estadounidense. Y entonces ahí en la mesa de negociación ya puede haber una pequeña guerra comercial a ver quién se vuelve más proteccionista. O sea, después de julio podríamos tener, si se diera ese escenario, dos rudos. Yo creo que sí. Dos rudos peleando por cosas que en el fondo no le conviene a ninguna de las dos partes. Oye, una especie de rápidos y furiosos. Y al menos en el discurso, pues, creo que los tres candidatos, y digo los más fuertes, han sostenido ahorita que es sano para México tener una buena relación con Estados Unidos. Ninguno ha negado eso. Pero como bien señala Demian, en el ámbito de la praxis del gobierno, ¿sí? Yo también podría pensar que se puede dar un escenario proteccionista donde ambos gobiernos pues empiecen a ver prácticamente una lucha de megalomanía, si me lo permites, en la expresión más burda del término. Entonces, yo creo que no se augura un buen alcance a la luz del TLC. Nos vamos a conclusiones. ¿Qué va a pasar este mes? Un mes clave en el que se negocia contrarreloj un acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Allá en Washington, reuniones ministeriales y la próxima semana. Todos indican que hay avances, pero también que no son todavía suficientes para augurar lo que hemos defendido desde el inicio de la negociación, un buen acuerdo con Estados Unidos. Raúl, tu pronóstico, ¿qué va a pasar? Mira, mayo y después. Yo parto de una visión muy simple, ¿no? Todas las cosas que se hacen al vapor, incluso un tema tan delicado como es pues mantener la estabilidad o fomentar aún más el crecimiento y desarrollo de los tres países. Cuando se hace al vapor salen cosas que pueden salir altamente perjudiciales para los tres países. En ese sentido yo considero que por la coyuntura en la que se está desarrollando esta negociación del Telecán, con todo el contexto electoral, a pesar de que Estados Unidos dijo que iba a ser un poco más flexible dado la coyuntura en México, pues también ellos tienen, como lo mencionábamos hace rato, una prisa para poder sacar esta situación y poderle generar puntos a Donald Trump frente a su electorado. En ese sentido, pues habría que ser muy cuidadosos con pensar que el afectar una negociación o el afectar un instrumento internacional que supone la estabilidad y desarrollo económico de la región más dinámica del mundo, pues puede ser altamente perjudicial en la manera en cómo se está llevando a cabo. Puede disminuirse en términos de creación de empleo, puede disminuirse en términos de crecimiento de la industria y también habría que tomar un papel importante aquí que me parece que no se ha mencionado mucho, que es cómo juegan los sindicatos o qué papel juegan o qué tipo de presión ejercen los sindicatos respecto a esta negociación también, frente a los salarios que se pagan en México, en Canadá y en Estados Unidos. Pero no los he visto muy activos, ¿o sí? No, tampoco yo, y es algo que me asombra mucho. Entonces, sobre todo en el tema del sector automotriz, ¿no? Por ejemplo, es una industria que genera alrededor de 800,000 empleos, ¿no? Si no tomamos en cuenta toda la cadena de valor. De sindicalización, ¿no? Pues habría que ver ahí cómo... automotriz no tiene sindicatos fuertes. No. Pero en todo, más allá de la industria, todos aquellos factores que componen todo este ensamblaje, toda esta cadena de producción se podría ver altamente perjudicada. Es a lo que me refiero. Los peligros son reales, dice. De acuerdo. Pues mira, si yo pudiera aquí consultar mi bolita de cristal, yo pienso que sí consúltala. A ver, esa bolita de cristal, ¿cómo se llama? Se va a cerrar el tratado. Se va a cerrar el tratado este mes. Mayo. México va a ceder en cosas
sobre todo en el tema de reglas de origen, que yo creo que la industria automotriz, sabemos, para Donald Trump los empleos en la industria automotriz son muy, muy, muy importantes. Vitales, sí. Yo creo que México acabará cediendo, el contenido regional acabará cercano al 75% que pidió Estados Unidos, seguramente con un Salario, un periodo de implementación. 16. El salario, pues a lo mejor en vez de que $16. sea 40 o $16 le bajarán un poco. En el sector agropecuario también seguramente cederemos en una que otra cosa, donde sí espero, y mi bola de cristal indica, el Sunset Clause, que ese sí no se incluya. Porque de por sí Estados Unidos tiene la opción, como hizo en esta ocasión, de decir, oigan, yo quiero renegociar y que se entre este proceso, no se necesita esta cláusula. Entonces yo creo que pasará eso, este mes se cierra, Estados Unidos a todo vapor lo ratifica antes de las elecciones del Congreso en noviembre. Peña Nieto declara una gran victoria para el lado mexicano, el candidato del PRI también declarará esa victoria, pero no verá ningún beneficio, y así quedamos. ¿Te fijaste? O sea, del pronóstico de la bola acabó haciendo una trama electoral. ¿Eh? El tiempo dirá. Todo el tiempo escenario se dirá. plantea para ello. ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo. ¿Alguna diferencia? No, la verdad es que tristemente coincido en esos puntos. Y digo tristemente no porque el análisis no esté de acuerdo con él, sino por la coyuntura que rodea justamente a este tratado y que nuevamente, pues, por cómo se están llevando a cabo, o más allá de intereses reales en beneficio del crecimiento y desarrollo económico, son beneficios e intereses políticos. Sí. Y eso pues no va a llevar a un buen desarrollo comercial. No es el desenlace idóneo, pero yo creo que es el más probable. O sea, a ti lo que realmente te preocuparía, la condición sería la cláusula de terminación cada 5 años, porque eso lo desnaturalizaría respecto a la inversión. De acuerdo, y no tanto que es lo que me preocupa a mí, que es lo que creo que va a pasar. Y insisto, esto es mi predicción, no creo que sea lo óptimo, lo que mejor pudo haber pasado para México, pero dadas las circunstancias es lo más realista. Bueno, pues ahí están los pronósticos sobre lo que puede suceder en los próximos días con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a estar muy atentos porque seguramente va a haber noticias las próximas 2 semanas en uno u otro sentido, independientemente de las que ya se expresaron aquí en la mesa. Demian Sánchez, muchas gracias. Un gusto como siempre. Un placer, de verdad, como siempre, haberte tenido aquí. Raúl Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y también y a tu auditorio por este espacio. Y gracias sobre todo al auditorio por haber estado con nosotros, en efecto, hoy aquí en Opiniones Encontradas.